Bendito sea su nombre. Hemos empezado con unos temas muy importantes, hermanos, sobre el carácter, pero hemos estado viendo el carácter de algunos personajes bíblicos, de algunos personajes que están en la Biblia. Nadie ha sido perfecto, nadie, más que solo nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Él fue perfecto en todo. Nosotros no. Nosotros vamos tras una perfección y hemos dicho que llegó el momento en el cual nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces las cosas cambiaron. Las cosas anteriormente pasaron y ahora fueron hechas nuevas. Y eso incluye nuestro carácter. Y para esto yo tomé ese tema de el cuerpo y el alma, porque el cuerpo y el alma tienen que ver con este sistema. Ve que ya explicamos, la vez pasada vimos la vida del apóstol Pablo, cómo Pablo fue un hombre, de ser un hombre malo, asesino, religioso, bueno, tenía todo lo malo, llegó a ser un hombre bueno, con unas características gloriosas, espirituales, que vino a bendecir al mundo a través de todo lo que él hizo y el ejemplo que él dio. Él fue uno de los siervos que Dios usó, que había un propósito en la vida del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver a Pedro, pero como les digo, hemos visto el nombre ese de cuerpo y alma, porque está muy ligado el cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo es lo que nosotros vemos, este cuerpo, esta carne, es el cuerpo. Esto volverá al polvo, como dice su palabra. Lo que está dentro de nosotros, el alma, lo puso Dios. Ese es un misterio glorioso, maravilloso. Por eso es que nosotros tenemos vida, porque dentro de nosotros hay un alma. El alma tiene la función especial de tener ese contacto. Mírenlo, yo saqué esto, que yo lo voy a estar tal vez incluyendo en todos los mensajes que estén relacionados con estos estudios. El alma tiene una palabra en hebreo que es nefesh. Esa es la palabra en hebreo. Y esto significa que el alma tiene la primera función. ¿Cuál es la primera función del alma en el cuerpo? Es dar vida al cuerpo. O sea, el alma es lo que está dando vida. Cuando una persona muere es porque el alma se le sale. Hay muchos textos relacionado con esto. Recuérdense que cuando nuestro Dios sopló en la nariz de aquel hombre que había fabricado del polvo, le dio el hálito, dice, el hálito de la vida, o sea, el alma, lo puso ahí, y todos nosotros tenemos el alma. Entonces, esto es lo que da la vida al cuerpo, es por eso que nosotros tenemos la vida, porque hay un alma. También está el espíritu, pero el espíritu tiene una función diferente al alma, pero que está completamente ligada, porque el espíritu gime al espíritu Abba, Padre. O sea, que todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados de esa manera gloriosa, donde Dios siempre puso algo interno para que nosotros tuviéramos un contacto con nuestro Dios. Ese contacto, por eso nosotros podemos decir que es cierto que existen ateos. El ateo es aquel que no cree en Dios, que no cree más que en sí mismo. Pero en lo profundo, Dios a ese individuo que se dice ateo le puso un espíritu, un alma. Y en lo profundo él puede decir, lo que sucede aquí es el orgullo.
posiblemente su condición, su personalidad, muchas cosas que envuelven al ateo, el cual por eso se expresa de esa manera, pero en resumidas cuentas Dios a él también le puso un alma y un espíritu. Amén, me explico, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que es el signo vital de la vida física. El alma, todo esto lo saqué del diccionario bíblico. Es el signo vital de la vida física, o sea, la vida que nosotros tenemos, eso es el signo vital. Cuando una persona cae fulminante, inmediatamente le comienzan a buscar en algunas partes del cuerpo para ver si todavía hay signos de vida. Y si ya no hay signos de vida, es que ya no está el alma ya ha salido, el espíritu ya se ha despojado de ese individuo. Esto está relacionado con el hálito. El alma es donde radica, oiga bien, porque de ahí es donde nosotros dependemos los estudios. ¿Por qué? Porque el alma es donde radica los sentimientos, las pasiones, la ciencia y la voluntad. Estas cosas tan importantes radican ahí en el alma, ¿verdad? Los sentimientos, porque usted ama, porque algunas personas odian, porque algunas otras son controversiales, son problemáticas, es ahí donde se forman los caracteres. Sabemos que hay carácter flemático, pasivo y colérico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí están los sentimientos, las pasiones, esas pasiones que permiten que el hombre se desvíe. Hay pasiones buenas, pero también hay pasiones malas, y de lo malo es de lo que Dios nos habla para que nosotros podamos retener la salvación que nosotros tenemos. La ciencia es el intelecto, lo que usted y yo podemos hacer. No todos somos iguales, unos piensan y hacen cosas diferentes, otros son demasiado inteligentes que han hecho tantas cosas, tanto mal como bien. Y la voluntad, es ahí donde está la voluntad, el yo. O sea, si yo quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Todo depende de mi voluntad, no de la voluntad de mi prójimo. Hay veces le echamos la culpa al prójimo, pero realmente todo lo que sucede con relación a nuestra vida es nosotros mismos, porque nosotros queremos, es la voluntad que hay en nosotros. Por eso nosotros en estos estudios, a través de estos personajes, tratamos de aprender, porque ellos tuvieron cosas malas y tuvieron cosas buenas también. Y a lo último, ya estando en Cristo Jesús, las condiciones fueron diferentes. O sea que todo fue bueno en la vida de ellos. El alma expresa al hombre en una total personalidad. O sea, el alma es el principio de la voluntad y del querer. O sea, del querer. Todos estamos aquí porque hubo una buena voluntad, porque hubo un buen principio. Todos estamos aquí porque hay un sentimiento puro, grande y maravilloso. Estamos aquí, hermanos amados, porque los sentimientos se han relacionado profundamente, y ahora si hay algo que surge en todos y cada uno de nosotros es el amor que le tenemos a nuestro Dios, y que voluntariamente, mire qué lindo, voluntariamente estamos en la casa de Dios. Y estamos aquí para darle la honra y la gloria a su nombre. Esto hermano, no lo sabe más que usted y yo y el Señor. Porque el Señor es omnisciente y Él lo sabe todo. A Él no le engañamos. Así de que esto de este sentimiento puro, de esta voluntad y del querer, Él lo conoce. Y qué bueno que todos estamos aquí porque amamos al Señor, estamos voluntariamente porque estamos agradecidos para darle la gloria, la honra a su nombre. Todo esto está relacionado con el alma. Ya dijimos que cuando el hombre muere sale el alma, y ya despacio, porque este no es el estudio, esto solo
una introducción. En Génesis capítulo 35, verso 18, ahí es donde usted puede vincular esto que estamos viendo ahora sobre el alma. Aquí hay algo muy importante. Cuando Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, los crió. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice que lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que el hombre estaba diseñado con los principios morales espirituales que habían y que Dios nos presenta ahora en el cambio que tiene que haber en nuestra vida. ¿Por qué nosotros vamos a llegar al cielo? ¿Por qué nosotros vamos a llegar a una vida eterna? Porque ha habido un cambio. Lo que se perdió, aquello que se perdió en el jardín del Edén, fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo ha traído a través de nuestra decisión personal si nosotros queremos o no queremos. Así es nuestro Señor. Él vino, murió y nos lo puso ahí enfrente y ahora nos toca a nosotros tomarlo o no tomarlo. Así que, pero al principio Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre. Su alma, su vida, su carácter, su voluntad, aún su psicología y su personalidad total tenían rasgos divinos. O sea que Adán y Eva tenían rasgos divinos. Ahora nosotros, hermanos, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque ahora vivimos bajo un ambiente de un reino glorioso, maravilloso, que no lo entiende el mundo, solo usted y yo lo entendemos. Dios está con nosotros y es poderoso. Él sigue haciendo milagros, prodigios y señales y Él es el Todopoderoso. Entonces ahora nosotros tenemos esas mismas características y es por eso que nosotros vemos en estos personajes el cambio que ellos han tenido por relación a su alma, a su cuerpo. En un tiempo fueron unas personas diferentes y ahora llegan a ser otras. Así que el pecado lo vino a destruir todo, pero la sangre de Cristo lo vino a restituir lo que se había perdido. La sangre de Cristo viene ahora y nos da a través de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio, esa promesa gloriosa que ahora nosotros tenemos. Pero mientras estemos en esta vida, la cual tenemos, hermanos, tenemos que aprender y eso es lo que estamos haciendo ahora y es lo que hemos hecho a través de todo el tiempo o toda la historia de nuestra vida. Desde que yo me convertí al Evangelio, siempre ha venido cosas nuevas que me han venido a cambiar, que he aprendido. Todos estamos aprendiendo. Vamos a morir y nos va a faltar que nosotros aprendamos. Pero por eso es que nosotros venimos a la casa de Dios, venimos y escuchamos su palabra. Por eso usted escuche la palabra del Señor como cuando usted tenga la oportunidad. En la casa de Dios, en su casa, cuando vaya en su vehículo, donde sea, pero siempre escuchemos ahí, porque es ahí donde escuchamos la voz de Dios y donde aprendemos qué es lo que Dios quiere enseñarle, no solamente al mundo, sino que nos está enseñando personalmente a nosotros. Gloria a Jesús. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora abramos nuestra Biblia y vamos a ver a Pedro. Ojalá nos dé tiempo para ver a Pedro, porque Pedro tiene tantas cosas maravillosas, tiene buenas y tiene malas, pero de todo eso aprendemos. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 21 al 24. Dice así la palabra, oiga bien, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, oiga bien, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este mensaje se los estaba entregando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en ese momento. En ese momento les estaba diciendo: señores, escuchen lo que va a pasar. Porque dice que desde entonces comenzó a Jesús a declarar, les comenzó a decir, a declarar. Una declaración es una verdad, porque eso iba a suceder. A sus discípulos que le era necesario, El mismo Señor dijo: me es necesario. ¿Por qué? Porque era ahí donde Él iba a obtener la victoria sobre lo que se había perdido allá en el jardín del Edén. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. O sea, iba a tener enemigos, iba a tener a los ancianos de la sinagoga, religiosos, de los principales sacerdotes. O sea, habían principales sacerdotes en aquel tiempo. Y de los escribas que era otro grupo de maestros que pertenecían al Sanedrín, o sea, eran teólogos, imagínense, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, no se preocupen, yo voy a subir a Jerusalén, voy a esto, van a venir contra mí, pero me van a quitar la vida, pero no se preocupen porque yo al tercer día voy a resucitar. Esas palabras no fueron asimiladas en los discípulos, porque para ellos era algo muy, muy grande que no se podía llevar a cabo para ellos. Porque pensar en que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, a ellos le parecía muy, muy pésimo. O sea, no era posible que el Señor Jesús iba a morir y iba a volver a resucitar. Eso fue lo que les estaba declarando nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí comienza la intervención de quién queremos nosotros aprender: Pedro. Entonces Pedro, si usted lee la palabra o la está leyendo acá, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Mire lo que hizo Pedro. Pedro es como que se convirtió en el consejero de Jesús, y aparte de consejero, el regañón, el exhortador, porque eso es lo que expresa la palabra. Mire a Pedro. Pedro era un discípulo, se supone que estaba aprendiendo ahí con nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo el alma de Pedro, la expresión de Pedro, la personalidad de Pedro, lo que Pedro pensaba, lo que Pedro creía en ese momento. Porque entonces Pedro, tomándole aparte, mire, fue tan discreto Pedro, porque Pedro dijo: no quiero yo decirle esto al Señor delante del público, sino que lo voy a hacer aparte. Porque se lo tengo que decir, hay alguien que se lo tiene que decir. Entonces dice que aparte comenzó a reconvenirle. O sea, reconvenir es como a decirle: no te conviene, porque dice reconveniéndole, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Eso le está diciendo Pedro: Señor, compadece de ti. Si te están diciendo que vas a sufrir en Jerusalén, te van a hacer esto y esto y esto, y hasta el nombre de los líderes que te lo van a hacer, y tú dices que vas a ir para ir, considérate a ti mismo. En ninguna manera eso te suceda. O sea, ¿qué consejo más tremendo? Pero él volviéndose dijo a Pedro, óigase, él volviéndose le dijo a Pedro
quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, hermanos amados, tenemos que tener mucho discernimiento para entender lo que nuestro Señor Jesucristo declaró y le dijo a Pedro. Porque qué palabra más fuerte la que nuestro Señor le dijo a Pedro, porque volviéndose a él le dijo: Pedro, quítate delante de mí. Le dijo: quítate. Wow, pero si yo te estoy diciendo cosas buenas, yo deseo lo bueno. Y quítate delante de mí. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Muchos en esta doctrina, hermanos amados, han dicho que Pedro estaba poseído en ese momento, pero esa es una mentira. Pedro no podía haber estado poseído. Entonces, ¿por qué las palabras de Jesús al decirle Satanás a Pedro? Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Y nosotros tenemos que saber, hermanos amados, que el diablo anda cual león rugiente queriendo destruir a todos y cada uno. O sea que la misma palabra nos aconseja el Señor a través de su Espíritu y nos dice que nosotros retengamos todo lo que tenemos y el diablo huirá de nosotros. O sea que el diablo siempre va a estar acechando contra nosotros y nosotros tenemos que aprender muchas cosas con relación a esto, pero el Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pensó Pedro en ese mismo momento? Cuando le dijo: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. En esa palabra nosotros vamos a definir que no era Satanás, o sea, no estaba poseído de Satanás, ni era Satanás el que estaba diciendo las cosas que dijo Pedro. Pero sí, oiga bien, lo que la palabra nos está dando a entender, que Pedro, sin tener sabiduría, con sus palabras, estaba como apoyando lo que Satanás quería. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque ahora vemos a Pedro negativamente, pero más adelante lo vamos a ver positivamente. Por eso yo decía que aquí vemos lo malo de Pedro y también vemos lo bueno de Pedro. ¿Por qué? Porque su carácter cambió. Él no llegó a ser el mismo Pedro que era antes. Por eso le dijo: me eres tropiezo porque no pones la mirada, la mira en las cosas de Dios. O sea que le estaba diciendo a Pedro: tú no miras los propósitos de Dios. Ya no estaba hablando con Satanás, sino que estaba hablando con Pedro. Ahora, recuérdense que Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia. Y Satanás quiso ver destruido a nuestro Señor Jesucristo, también usando su estrategia. ¿Qué fue lo que le dijo donde se perdió ese valor glorioso que había en el ser humano al principio, en Adán y Eva? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo Satanás llegó a la mente y al corazón de aquella mujer? Le dijo: con que eso te ha dicho Dios, que el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. No va a ser así, porque el día que tú vas a comer de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a saber lo bueno y lo malo. Mire cómo Satanás llegó y aquella mujer fue seducida y tomó del fruto y lo comió, y ahí
se acabó todo. Como Satanás sabiamente, porque Satanás usa sus estrategias también, pero nosotros tenemos que conocer, por eso es bueno conocer las estrategias que hay en la Biblia a través de las personalidades que están ahí, porque todos fueron malos. Pablo fue malo, ahora Pedro lo vemos que era malo, pero ahí le habla y le dice a Pedro que ha quitado su mirada de las cosas de Dios. Entonces ya no se lo está diciendo a Satanás. Ahora, cuando dijo, apártate de mí, Satanás, es porque nos está dando a entender a nosotros que también nosotros podemos ser usados, no porque estemos poseídos, ni porque haya alguna situación directa de Satanás en nosotros. Recuérdese que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir, hermanos amados, que no fallemos. Por eso nosotros vimos en la serie de los dones, vimos el don de sabiduría, que nosotros tenemos que estar pidiendo el don de sabiduría para poder saber y conocer la forma mejor de pensar y actuar en nuestra vida, porque hay veces podemos hacer cosas que aparentemente están buenas, pero son malas, Como le digo, solo nosotros nos conocemos, solo nosotros sabemos y Dios que todo lo sabe. Entonces, eso fue lo que pasó con Pedro. Y termina esto cuando dice, eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sí, me eres tropiezo, le dijo, me eres tropiezo. En ese momento lo que estaba sucediendo era que Pedro estaba haciendo tropiezo en las cosas de Dios. Y también dice, sino en la de los hombres. Había confiado tanto en su sentimiento, porque indudablemente que Pedro no lo hizo con una mala actitud. Él no lo hizo porque él no sabía, porque si lo hubiera sabido que con eso que le iba a decir a Jesús, se iba a encontrar con esto, él no lo hubiera hecho, porque si había algún personaje en la Biblia que amó a nuestro Señor Jesucristo fue Pedro, porque lo vemos todo lo que pasó en el transcurso de su vida, de su ministerio. Entonces él lo hizo por amor, sin saber que haciendo eso estaba perjudicando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la sabiduría, el entendimiento y de saber. Dice un principio glorioso para la iglesia. Que dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Todas las cosas ayudan a bien. Y todo lo que puede llegar a nuestra vida, aún hasta la misma muerte, el dolor entre la familia, todo lo que pueda ser, hermanos amados, hasta lo más grande, todo es voluntad de Dios, porque todo lo tiene Dios en sus manos. Hay veces lo sentimos nosotros doloroso, incomprensible, y Dios nos libre de ponernos en contra de nuestro Dios. Es que tú no me quieres, es que no, hermanos amados. Todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Y debemos de entender que aún en lo bueno y en lo malo, porque si no ahí tenemos a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? A Esteban lo apedrearon y dice, lo vimos la semana pasada, y dice que, ¿por qué? Por dar una palabra fuerte, una palabra de evangelismo fuerte. Entonces dice que lo sacaron afuera de la ciudad y lo apedrearon, y las ropas lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, cuando aparece por primera vez Saulo en la historia, en la palabra. Pero la iglesia no se lamentó.
En Hechos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice que todos lloraron en la muerte de Esteban, y llevaron a enterrar a Esteban, pero nadie se quejó contra Dios, nadie. Aun cuando en ese momento habían cosas que ellos no entendían como iglesia, como seguidores de Cristo, no lo entendían, pero lo asimilaron, hermanos amados. Cuanto más nosotros ahora que conocemos a través de la palabra quién es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea su nombre para siempre. Así de que esta es la característica, pero ahora miremos siempre en el capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice así la palabra siempre con relación a Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, o sea, en esa región de Cesarea de Filipos, de por ahí era Pedro. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que les estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Una pregunta a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía él en ese momento? Estaban los 12 discípulos con diferentes características, porque vamos a ver también, si Dios quiere, a Judas, que es muy diferente. En ese momento tenía a los 12 discípulos, ¿verdad? Y él dice, él les hace una pregunta diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la pregunta era para ellos, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que se rumorea afuera? ¿Qué es lo que dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, hubo un murmullo entre ellos, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, eso es lo que dijo el mundo, pero ahora les vuelve a decir a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A sus 12 discípulos. Ahora nos pregunta a nosotros, porque también nosotros ahora somos sus discípulos, somos sus hijos, somos su pueblo, somos los hijos del Señor. Entonces, en el verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, mire, siempre Pedro, y usted va a encontrar a Pedro siempre metido en todo, como que quería ser el número uno en todo, ¿verdad? Y en todo cosas le salían buenas y otras le salían malas. Comenzamos a ver algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se metió ahí. Él fue el que inició eso. Y aquí Pedro nuevamente, pero recordemos que aquí Pedro lo está diciendo antes de lo que nosotros vimos, ¿verdad? Antes, porque subimos un poco, porque yo quería llegar a esto. Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mire, en ese momento es la expresión de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Si él expresó, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, entonces tenía que tener en su mente, no meterse cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, voy pues a Jerusalén a padecer por esto y esto y esto, cuando él se metió. O sea que él hacía algo bueno, pero también después hacía algo malo. Pero Pedro fue aprendiendo, así como toda su iglesia, como todo su pueblo, como todos nosotros, siempre vamos aprendiendo de nuestro Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea que no le mencionó el nombre, o sea, el nuevo nombre de Pedro. Pedro significa piedra, sino que le estaba dando su nombre de pila. ¿Ve? Y le dijo, le respondió, bienaventurado
eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ahí ya le está cambiando el nombre, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, por este pasaje hay una doctrina errónea que ahora se está practicando, y lamentablemente, hermanos amados, la persona o las personas que se han puesto a referir esta enseñanza, porque creen que por eso existe el purgatorio. Por esta palabra existe el purgatorio. Imagínense, la Iglesia Católica piensa y dice que está el purgatorio, donde todo el que muere va para ese lugar. Y en ese lugar está ahí ya el muerto, el que ha fallecido. Y si las personas le hacen misas, rezos, le leen o le rezan el rosario y hacen cuanta cosa religiosa pudieran hacer, van a ir sacando a sus familiares, a su muertito de ese lugar. En primer lugar, si esa doctrina fuera real, hermanos amados, entonces se hace vana la sangre de Cristo. Entonces, ¿para qué tenía que morir Cristo en la cruz del Calvario? Si podía suceder eso. Hubiera habido otra fórmula para poder salvar al ser humano. Pero eso es la equivocación que tiene la iglesia. ¿Por qué? Dicen que Pedro fue el primer papa, y esa es una mentira. ¿De dónde sacaron también eso de papas? Porque a mí no me enseña la palabra que tiene que haber un seguimiento sobre el liderazgo de una persona que antecede la autoridad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a alguien que se le puede llamar vicario o representante de Jesús. No encuentro lo que la palabra a mí me dice, que Dios ha dejado ministerios y dones en la iglesia para que ahora usted y yo podamos administrar a nuestro Señor Jesucristo y podamos traer las almas a los pies del Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Hay pastores, evangelistas, maestros, misioneros que hacen su trabajo, pero el único que va a perdonar pecados, y que si la persona muere en pecado se va al infierno, y si muere con Cristo se irá al reino de los cielos, y no hay vuelta de hoja, porque así lo dice su palabra. Amén. Entonces estoy hablando así, enseñando así, porque más de alguien pues puede estar viendo para que conozca la doctrina y lo que nosotros creemos. Que por esto, ahora bien, estamos en la persona de Pedro. Y a Pedro le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, a Pedro, qué lindo, ¿verdad? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló nadie. Esto no te lo reveló. Cuando dice ni sangre ni carne, está hablando del ser humano, del hombre. No te lo reveló ningún hombre, ninguna carne humana. No te lo reveló, más que esto fue revelado de Dios. Y por tener esa mentalidad y tener ese sentimiento profundo, la recompensa más grande que le pudo haber dado, y le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo la llave, las llaves del reino de los cielos. Cuando habla llaves es porque está hablando que hay muchas puertas, ¿verdad? No solo hay una, la del purgatorio. Hay muchas puertas.
Y ahí se está refiriendo a todas las bendiciones, hermanos. Se está refiriendo que usted y yo también, si logramos tener la personalidad, la forma espiritual, la manera como Dios quiere que nosotros seamos, como Pedro, usted y yo vamos a tener también ese privilegio glorioso de poder abrir las puertas de la bendición de Dios, que son varias, que son muchas para nuestra vida, y no es solamente una. Son varias. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos amados? Que cuando el grado espiritual de la iglesia o el estado espiritual suyo, usted tiene la capacidad de poder decir esto se hace así en el nombre de Jesús, mientras esté bajo el linaje glorioso de nuestro Señor. Eso se va a hacer así. Usted va a poder atar y desatar. No había otra mejor forma que decirlo de esa manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro esto: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y tú vas a poder desatar y vas a poder atar. Esas son las bendiciones. Porque si le estaba dando las llaves, es porque le estaba también declarando en ese momento las bendiciones. ¿Qué vas a desatar? ¿Qué va a atar? Hay cosas que nosotros tenemos que atar también en la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la vida gloriosa de nuestro Señor para con su pueblo, para con sus hijos, para con sus siervos. Y estamos viendo aquí a Pedro, este hombre el cual tuvo tantos problemas en su vida, pero también tuvo tantas victorias. Muy bien, vayamos ahora al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Juan en el capítulo número 1, Juan capítulo 1, verso 40. Miren lo que dice nuestro Señor a través de su palabra. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, aquí podemos ver otra característica hermosa de Pedro. Aquí podemos ver, mire, y es aquí donde yo puedo decir: Señor, gracias. Porque en mi caso eso fue lo que sucedió. Y le voy a explicar por qué. Porque dice aquí la palabra, en el verso 40 del capítulo 1 de Juan: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo: hermanos, hallando al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero Dios le estaba hablando de esa manera. ¿Por qué? Pedro dice que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea que Pedro estaba tan interesado en las cosas sobrenaturales, espirituales, porque anteriormente estaba escuchando a Juan, y indudablemente que Juan siempre llevaba un mensaje de edificación. Me refiero a Juan el Bautista. Entonces él ya tenía principios espirituales, y es ahí donde nosotros encajamos y donde podemos decir, en el caso mío, que
hay un momento cuando Dios toma el control de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, donde nosotros reaccionamos y abrimos nuestros ojos y podemos ver las cosas bien claras y podemos exclamar: sí, Señor Jesús, tú eres el que vives y permaneces, y yo te recibo con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque antes de ser cristiano, hermanos, yo andaba bien drogado en las calles. Usted ni se imagina cómo andaba. Pero dentro de mí, cuando yo me sentía hastiado, me sentía sucio, me sentía lo más vil del mundo. Y yo mismo quería como suicidarme, matarme. Pero en lo profundo yo decía: Señor, yo no sé a qué Señor yo me refería, pero yo decía: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión. Y yo seguía en las mismas. Así pasé como 1 o 2 años hasta que el Señor llegó a mi corazón. Estaba interesado siempre en lo sobrenatural y siempre como que mi mente estaba puesta. Por eso yo les digo, mis hermanos amados, que Dios puso en nuestro corazón el Espíritu Santo, el Espíritu que nos da vida. Ese Espíritu que está en nosotros ahora nos hace sentir la necesidad de buscar a nuestro Dios. Hay mucha gente, y por eso es muy bueno, hermanos, que cuando nosotros convengamos, cuando nosotros veamos la oportunidad, podamos hablarle donde sea que nosotros estemos, en la tienda, donde estemos en la carretera, estemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde sea, nosotros podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque hay gente, hermanos amados, que no tienen a Cristo en su corazón, pero que dentro de lo profundo anhelan tener un cambio. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro sentía esa necesidad. Él era un pescador, tenía una profesión, tenía un trabajo, pero dentro de lo que cabe, hermanos, él necesitaba, y por eso escuchaba a Juan. Y como el Espíritu todo lo sabe, pues dijo: este es uno de los interesados. Y nosotros encontramos aquí a Pedro, que era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea que habían oído a Juan, y cuando oyeron a Jesús dijeron: aquí las cosas están mucho que mejor, vamos con Jesús. Y fueron con Jesús. Y así ha sucedido con nosotros. A nosotros nos parece ahora, hermanos amados, en nuestra característica, en nuestra forma de ser, en nuestro cambio, ahora nuestra alma gime: Abba Padre, y nosotros buscamos la presencia divina, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos rápidamente, se va el tiempo, pero que esto se pone y no vamos ni a la mitad. Marcos capítulo número 14, verso 32. Mire, aquí hay otro acontecimiento donde vamos a ver a Pedro. Como les digo, Pedro como que era siempre ahí, el que quería, el que siempre. Y es que es bueno, hermanos amados, es bueno. Por eso tenemos que controlar nuestra carne, ¿verdad? Queremos estar en todo, pero para glorificar el nombre del Señor y no para que nos vea el público, lo que nosotros queremos ser. No. La gloria es para nuestro Dios. Aquí todo está relacionado. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si Dios no está con nosotros y si no le buscamos. Dice así Marcos 14, verso 32. Mire, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, para entonces, hermanos, yo creo que ahí andaban ya solo 11. Porque a uno había sido el traidor. Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Sentaos aquí mientras yo oro, le dijo a sus discípulos. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, qué interesante, hermanos amados, que en la forma de ser de Pedro, y aquí encontramos a otros 2 discípulos, pero estamos especialmente en la vida de Pedro. Dice que
tomó consigo a Pedro y lo menciona primero a él, a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 personajes. Qué lindo. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire lo que está pasando con Jesús. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Se puede imaginar qué tristeza y qué angustia había en nuestro Señor Jesucristo, porque se aproximaba unas horas más adelante la muerte. Él sabía que él iba a ser crucificado, él lo sabía, que él iba a morir, él sabía que iba a pasar los momentos más dolorosos, él lo sabía, y por eso dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Qué terrible. Eso nos motiva, hermanos, a que nosotros amemos más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Se puede imaginar que en la forma de ser hombre, Él tuvo que sufrir, que angustiarse por nosotros, cuando no tenía por qué hacerlo, porque los que éramos malos y éramos pecadores éramos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué morir por nosotros, no tenía por qué hacer lo que hizo con nosotros, mas su misericordia fue tan grande que cambió al mundo y que nos dio a nosotros la promesa de lo que nuestro Dios Jehová ha tenido planes con todo el mundo, que nosotros seamos eternamente para Él y para Él. Eso es todo, hermanos. Por eso nuestro Dios no necesita, sino que nosotros necesitamos, hermanos amados, de darle la gloria y la honra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con gratitud y gracia por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero aquí dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. ¿Por qué? Porque vio en Pedro su actitud. Vio en Pedro y dijo, aunque ha hecho tantas cosas negativas y malas, pero en lo profundo su corazón está conmigo, me ama. Eso es lo que pienso que nuestro Señor, por eso le dijo, ven Pedro, Juan y a Jacob, vengan conmigo, porque solo ustedes me van a, ¿por qué no a todos los discípulos, sino que solamente a ellos 3? Yo puedo entender y tomar otra enseñanza aquí para nosotros. Y es que, hermanos amados, Dios va a encontrarse en nosotros. No porque Él va a estar triste, ni porque va a estar angustiado. No, ahora es lo diferente. Él nos va a buscar por la calidad de cristianos que nosotros vamos a ser para Él. Que vamos a ser sinceros, puros, que le vamos a adorar y le vamos a glorificar con toda el alma y con todo el corazón. Entonces dice su palabra que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todo esto está relacionado con lo que Dios puede hacer con nosotros, en nosotros y para con nosotros. Entonces todo depende de nosotros. Él pensó en Pedro, pensó en Jacobo y Juan y comenzó y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, él comenzó a expresar qué armonía más grande y qué consejo él podía expresar en ese momento de aquellos hombres. Él tuvo tanta confianza en ellos, tanta confianza, aunque más adelante yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver eso. Pero después, ese mismo rato, al ratito, ya Pedro anda otra vez cometiendo errores, porque él mismo le dijo al Señor, Señor, yo no te voy a abandonar, Señor, yo siempre voy a estar contigo, si te llevan a la muerte, yo iré contigo y estaré siempre contigo. Pedro le dijo, no digas tales cosas, porque al canto del gallo tú me habrás negado 3 veces. Y justamente lo hizo Pedro, o sea que Pedro, mire, aquí lo buscan y allá él falla. Otra cualidad tremenda que tenía Pedro. Fíjese que Pedro y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Pedro siempre anduvo armado.
Era discípulo y andaba armado. Imagínense qué clase de discípulo andaba ahí con nuestro Señor Jesucristo, pero todo tenía un propósito para una enseñanza para nosotros, para una declaración a través de su palabra para nosotros. Porque cuando a nuestro Señor Jesucristo, momentos aquí, está en el Getsemaní, ahí mismo es donde lo llegan a agarrar para que Él comience a sufrir el dolor de su sacrificio. Pero cuando a Él lo van a agarrar como prisionero, allá va aquel Judas, que vamos a ver su carácter también, le dio un beso y con un beso le dijo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y viene Pedro y Judas, y mire, le voló la oreja a Malco. Era uno de los principales, era uno de los de la turba, y le voló la oreja. Ahora, vea bien, Pedro había escuchado mensajes donde amarás a tu prójimo. Pedro había escuchado mensajes donde amarás a tu prójimo. O sea, Pedro había recibido un discipulado tremendo. Y en ese momento se le olvida todo. Pero hay una razón. Recordemos que en ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo en sus corazones. Estaba la viva presencia de nuestro Señor Jesucristo con ellos. Pero no había la especialidad que hay ahora en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Entonces Pedro andaba armado y Pedro, óigame, no le quiso solamente cortarle la oreja. Si le cortó la oreja fue porque aquel tuvo algún reflejo, pero Pedro le tiró a la cabeza para matarlo. Pero solo la oreja le tocó. ¿Ve? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo la actitud de Pedro. Todavía su alma no había sido purificada. Por eso en la enseñanza pasada nosotros aprendimos que en Ezequiel dice la palabra, alma que pecare, esa morirá. Porque ahí es donde viene ese cimiento, los sentimientos, el amor y todo lo que pueda fluir dentro de nosotros. La ira, porque el mundo vive bajo esa ira, bajo esa contienda, matando, asesinando, se pueden imaginar. No es su carne, claro que la carne es el vehículo, el conductor, pero realmente no es la carne, sino que es lo que está dentro de ellos, es el alma. Esa alma que está tan sucia, tan llena de pecado, que hace cometer esos errores. Y así vinieron estos discípulos a los pies de Cristo. Y así hemos venido también nosotros, hermanos amados. De cuántas cosas venimos nosotros y el Señor nos perdonó, nos cambió, nos purificó. Y ahora somos nuevas personas para la gloria y honra de su nombre. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos nuevas personas, un carácter diferente, un carácter, hermanos amados, donde si te hacen, está bueno, que lo hagan. Si te dicen, pues está bien. Mientras conserves una realidad y una verdad, no tenemos por qué agachar la vista. Hay veces las cosas las dicen y van a atravesar o tergiversar las palabras y la idea, porque de eso se trata. Hay veces para querer destruir, pero mientras nosotros nos sintamos deliberados de toda esta cosa, démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. En mi caso, hermanos, siempre he tenido una palabra, y voy a ir terminando. Yo tengo unas palabras y yo digo, a mí nadie me va a hacer callar. Ni mi esposa, ni mi hijo, ni nadie me va a hacer callar. Me pueden sacar, me pueden llevar, me pueden arrastrar y hacer todo lo que quieran, pero mi boca siempre va a invocar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque queremos llegar allá. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a la presencia de Dios. Y por eso lucho con ese cambio, hermanos amados. Con ese cambio, hay veces quiere salir, como decimos en mi país, quiere salir el indio de nosotros. Porque nos enojamos ahí, pero nos acordamos. No, tranquilo, Camilo, que aquí no te pasa nada. Sí, hermanos, hay veces queremos. Y por eso la palabra dice: orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Hay veces queremos murmurar, hay veces queremos decir, queremos tantas cosas, pero tranquilos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y mejor dejemos que sea el Dios de gloria el que trae su obra y el que hace todas las cosas, tanto en usted como en mí, como en la iglesia, y seremos más que vencedores, como fue la iglesia primitiva, y en este caso como fue Pedro, porque Pedro llegó a ser un gran siervo del Señor, llegó a ser un hombre que Dios lo usó de una manera tan grande en la historia, y ahora nosotros lo tenemos como un ejemplo para nosotros. Palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos y te exaltamos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Nos cambiaste. Has cambiado a todos y cada uno de nosotros, oh Dios, desde el momento en que te recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos personas, Señor, con un propósito, y ayúdanos a desarrollar el propósito. Ayúdanos, bendice a la iglesia Camino de Fe y bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor amado, y ayúdanos siempre a nuestra forma de ser, nuestro carácter, y que tu palabra, Señor, sea y surca como ríos de agua viva en nuestra alma, en nuestro ser, en nosotros. En este tiempo, Señor, el cual lo necesitamos. En esta hora, Padre, yo quiero una bendición especial para tu pueblo, para tus hijos, para mis hermanos, para esta pequeña Grace, Señor, para este pequeño remanente, Señor, que nos congregamos aquí, para que nadie se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento, porque lo más importante para nosotros es poder alcanzar la vida eterna, Señor. Así es, Padre. Por eso te suplicamos y te pedimos y tomamos como ejemplo en la vida de tus siervos, en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, en la vida de Juan, en la vida de los discípulos, Señor. Tú eres grande y maravilloso, y a ti sea la gloria y la honra. Quiero orar, Señor, también por mi hermano Giovanni Lima, Señor. Pon tu mano sobre su vida. Él va a ser intervenido, Señor, en su corazón. Pero sabemos que tú lo tienes todo en tus manos, porque eso es lo que hemos predicado, eso es lo que sabemos, que todas las cosas se mueven a través de ti y se hacen como tú quieres. Pero te pedimos, Padre, para que favorezcas y que tomes el control de todas las cosas, tanto de los médicos como del cuerpo y de la vida de tu Hijo, Señor, de nuestro hermano Giovanni. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como de todos y cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, Señor, de nuestro hermano Julio Noriega, también de nuestra hermana Keila, Señor, que tu mano divina gloriosa esté ahí para sanar, como dice tu palabra, y de todo aquellos nuestros hermanos y hermanas que en cualquier lugar estén enfermos. Y guárdanos, Señor, de cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier acontecimiento, y desarticulamos las estratagemas del enemigo contra tu iglesia y contra nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús, quien vive y reina por los siglos
de los siglos, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Yo quiero en esta tarde, antes de